radio.com.ar. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. A partir de ahora comienza Intercambio Inmobiliario Federal. En los siguientes 60 minutos compartiremos la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Conduce el corredor inmobiliario Alberto Loyarte. Otro jueves con Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy acá con el amigo Alejandro Graña, colega. Vamos a tratar de desmenuzar un poco, de analizar un poco aquellos aspectos que en alguna medida tenemos certeza de lo que está planteando este DNU aparecido anoche en el boletín oficial, que según unas opiniones está vigente hasta tanto lo apruebe o lo desapruebe el Congreso, y según otras opiniones no. Estábamos conversando previamente justamente esta diferencia de matices que de todas maneras no invalida el análisis que uno pueda realizar respecto del contenido de la documentación que disponemos para evaluar cómo continuar con el tema alquileres y de alguna forma empezar a tener en claro algunas cosas. Yo hice un comparativo entre lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que para abordar el tema alquileres toma algunos artículos del código anteriores a los que son los atinentes al alquiler, porque está también de por medio el tema de que los alquileres a partir de ahora puedan hacerse en cualquier moneda. Entonces, bueno, lo primero que figura como modificado es el artículo 765, que se refiere a la obligación de dar dinero si el deudor tiene cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o moneda pactada por las partes. Esto desde ya está anulando lo que teníamos en el artículo original, que hablaba de que eran costos, eran moneda. ¿No es cierto, Ale? Claro, exacto. Lo que pasó hace justamente casi 2 meses, el 17 de octubre, que directamente prohibieron, como había alguna duda, prohibieron hacer todo tipo de contratos en dólares directamente, y hasta incluso las publicaciones de los inmuebles, que claro. Por eso subió la oferta, como escuchábamos ahora, que había subido la oferta de inmuebles en alquiler. En realidad no es que había subido, sino que varios temporarios que había que estaban en dólares los pasaron a pesos. Claro. Entonces parecía una suba de la oferta, pero en realidad era la misma oferta que estaba del otro lado. Que la pusieron en los dos valores, en dólares y en pesos. No, claro, en dólares ya no podía, incluso los mismos portales ya te bajaban los avisos, porque no podían estar en dólares. Claro, pero lo que no podían estar en dólares eran los de vivienda permanente. Sí, pero los de vivienda tradicional, tal cual. Así que, bueno, sí, esto va. A ver, la conclusión más clara que he tomado de todo esto es que se vuelve a poner
en el centro de la escena la libre voluntad y la voluntad de las partes y el libre acuerdo, cosa que realmente estaba completamente cercenado por normas, por DNU. Venimos con leyes y leyes y leyes y parches desde el 2020. En los últimos 3 años y medio venimos con parches. Recordemos el DNU de la pandemia. En un momento ahí estuvimos conviviendo con ley y con DNU, con las dos cosas al mismo tiempo. Con prórroga automática de contratos, vencimientos, con los garantes adentro, todo un barullo que nadie entendía nada. Bueno, y ahora está pasando un poco lo mismo con esto, pero bueno, lo que vos decías, creo que esto se va a ir acomodando y vamos a tener más claro, y además lo que estábamos diciendo recién, el acuerdo de las partes va a ser fundamental. Así que bueno, vamos avanzando un poquito. El artículo 766, que es el siguiente, digamos, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. Esto ratifica lo que hablábamos del artículo anterior. Exacto. Y el siguiente, al que se refiere y se considera en este DNU, para poder redondear la idea que vos mencionabas, la libertad de contratación, claro. Es el 958. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley y el orden público. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para algún tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. O sea que la limitación que puede poner la ley es acotada. Y siempre hay que respetar el orden público, ¿se entiende? Como toda la vida. Como siempre ha ocurrido. Acá creo que queda, y con esto me parece que habría que después verlo a posteriori, pero queda como claro que está subsistiendo el tema de que los contratos de alquiler tienen que ser por escrito. Sí, claro. Esa parte que está en la parte de alquileres, creo que esa se mantuvo, no se tocó, porque en uno de sus artículos dice que expresamente los contratos de alquiler de locación tienen que ser por escrito y no se puede hacer alquiler de palabra. Pero esto está complementando el tema de la libertad de la voluntad de las partes. Para clarificar esto, pone a los jueces en su lugar, ¿no? Que a veces se empiezan a interpretar en favor de quien le cae más simpático. Bueno, pero después en el artículo 960, facultad de los jueces, claro. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley. O sea, hay posibilidades, pero limitadas, de que los jueces alteren contratos entre privados, y entonces ahí nos encontramos con una limitación de la capacidad de los jueces que, bueno, hasta ahora tenían la posibilidad de decir, bueno, declaro que los intereses para pagar sean tanto, declaro que se debe cumplir el contrato que está en dólares, se pase a pesos al valor oficial, etcétera, etcétera, ¿no? De esas cosas tenemos unas cuantas experiencias, ¿no? Claro, porque en muchas ocasiones daban a interpretar como que los contratos de alquiler eran como contratos de adhesión, y la verdad que no, eran contratos totalmente de acuerdo entre las partes y de las voluntades. Y acotados a lo que las partes pactaron, o sea, evidentemente, si yo tengo dos partes y las dos partes se pusieron de acuerdo, ¿por qué lo que ese acuerdo va a venir un juez a modificar el concepto de ese acuerdo? Me parece que está poniendo las cosas un poco en su lugar. Hay otro artículo que también se tocó acá en el DNU, que habla de la aprobación administrativa de las cláusulas generales, no obsta a su control judicial, el caso de las cláusulas que puedan ser abusivas. Que eso está correcto, o sea, si yo reclamo porque me impusieron
o no me di cuenta de que tenía una cláusula abusiva un determinado contrato que tengo suscrito, puedo reclamar judicialmente la modificación de eso. Así que bueno, esto es hasta acá la parte que hace a la moneda que se puede realizar los contratos. El euro, pesos uruguayos, guaraníes, peso chileno, dólares o lo que sea, y con respecto a el libre acuerdo de las partes. Claro, acá se acabó la discusión por la moneda. No importa que sea de curso legal o no, ya esa discusión quedó de plano. Ya se acabó porque ya la moneda que no es la nacional deja de ser cosa para transformarse en una moneda con valor cancelatorio, en definitiva, porque lo que importa es el valor cancelatorio. ¿Sí? Tal cual. Recién incluso vi un tuit de Diana Mondino que hablaba que se podrían hacer contratos en Bitcoin, que es la moneda digital. O sea, ni siquiera estamos hablando de moneda de papel, por así decirlo. También, sí, estaría dentro de las posibilidades. Y esto genera toda una amplitud, porque no te olvides que aún en el gobierno anterior, Massa tenía un planteo de armar una moneda argentina digital. Sí. Así que son cosas que, y bueno, tenemos algún país que ha asumido para sus contratos también la posibilidad de las monedas digitales. Así que es una expectativa que deja abierto un montón de posibilidades que realmente no, hasta ahora nuestra ley nos encajonaba y nos ponían ahí en ese cajoncito cuadrado y que no nos daba posibilidades para mover nada. Nos abrieron la puerta y estamos temblando, escuché por ahí hoy que decían. Claro, estábamos presos hace tiempo, entonces ahora con la libertad se nos complica. Y bueno, ¿cuántas veces pasó que quedó abierta la jaula y los pajaritos no salían porque están tan acostumbrados a estar adentro? Pero además, Alberto, mirá, ahora vamos a hablar del artículo 1196, que es el tema del depósito. Que toda una discusión con esta ley de que fue ridículo que fuera solamente un mes de alquiler al valor inicial, con lo desfasado de la moneda en 3 años de contrato, que después el propietario tuviera que autorizar. ¿Te acordás que antes con la ley teníamos un mes por cada año de contrato? Claro. Nadie cobraba un mes por cada año de contrato, se cobraba un solo mes de valor promedio, a veces entre lo que empezaba pagando el inquilino, muy poca gente cobraba un mes por cada año de contrato. A veces por lo comercial, por ahí sí, porque eran otros valores. No hablo de vivienda más que nada, de vivienda familiar. Hacía muchos años que se había como puesto como uso y costumbre que se cobraba solamente un mes, que en lugar de ser el valor inicial se tomaba como un valor promedio o el valor final si estaba fijado de contrato. En algunos lugares, en provincia de Córdoba, por ejemplo, ni siquiera eso. Se hacía un documento. Firmaban un documento, claro, el garante con el inquilino y firmaban un documento y ese era el depósito. O sea, que con un mes de valor inicial ya entraba. Lo otro era es que todo el país considerado en el contrato y nada más. En el país cambian las cosas. Recordemos que, por ejemplo, antes de esta ley, que cambió justamente por esta ley en Mar del Plata, los inquilinos no pagaban expensas, las pagaban los propietarios. Era algo normal. El precio. Exacto. Y después con esta ley, eso cambió, lógicamente, porque los alquileres quedaban tan desfasados con el tema de la inflación que pasaron a pagar todos los inquilinos. O sea, esta ley realmente, sin duda que perjudicó a las dos partes. No cabe duda. Alteró todas las costumbres. En Córdoba, esto del pagaré, con el asunto de que de la incertidumbre que generaba el no saber cuánto tenías que devolver al final del contrato, hubo propietarios que optaron por no recibir depósito directamente. Entonces, no recibo depósito, no tengo que pagarte ningún depósito, pero me traes 4 garantes. Claro. A alguien le tengo que cobrar en caso de que no pague. Sí, porque después también supuestamente no estaba permitido cobrar un depósito en dólares si no podés hacer el contrato en dólares. Ni una cosa ni la otra. Ahora, de todas maneras, bueno, yendo a lo que dice el 1196, las partes pueden determinar libremente las cantidades de moneda entregada en concepto de fianza o depósito en garantía.
y la forma en que serán devueltas al final de la locación. Las partes pactarán libremente la periodicidad del pago, que no podrá ser inferior al mensual. Obviamente, el tema que acá hay dos aspectos. Uno es el depósito, pero el otro tema que da lugar a esto es que si yo vengo y te pago un año por adelantado, te lo puedo aceptar y es legal. Sí, y ahora también, lo que no se podía exigir el propietario, pero si el inquilino lo ofrecía, no estaba prohibido tampoco. Está bien, pero si lo pactás y el inquilino dice, mirá, para hacerla más fácil, vos me cobrás algo menos, yo te doy toda la plata de todo el año, todo junto, es legal, está bien y se puede incluir en el contrato y no hay ninguna contradicción. Y por el otro lado, sí, el tema de la depreciación del valor del depósito, lo puedo complementar haciéndole un acompañamiento de aumento de ese depósito periódicamente para que mantenga un valor acorde, digamos, paralelo a lo del valor del alquiler. Porque tampoco, yo te digo sinceramente, en particular, el dólar tiene muchas etapas en que se mantiene en un valor donde no sube, pero el alquiler sí. Entonces llegaste al final y resulta que en dólares, eso lo pongo en pesos, y es menos que el valor final. Claro. Porque el dólar no tiene la misma secuencia necesariamente. Aparte, si te fijas en series históricas largas, a veces pasa como pasó con el precio del asado. Estuvo como 8 meses fijo. Y ahora de repente, ¡pum!, pega el salto. Claro. O sea, el hecho de decirlo pongo en dólares, no, tiene sus limitaciones. Yo, en mi opinión, ¿no? Esto me abre la puerta para poder decir, bueno, ¿cómo lo pongo el depósito? Bueno, son 2 meses, bien, son 2 meses, pero vamos ajustando eso cada 6 meses según el valor del ajuste del alquiler. Y llego así al último ajuste ya con un valor cercano a lo que vale ese dinero. Ojalá que tengamos que eso no signifique gran cosa y al final no sea significativo, porque desgraciadamente es una cuestión inflacionaria. Con los contratos que se están venciendo ahora, que vienen de 3 años, entre el valor inicial y el último que terminan pagando, tenés una diferencia del 250 a 280%. Sí, por lo menos, como mínimo. Por lo menos. Sí, por eso. Entonces, esto viene a dejar más flexible, y entonces uno lo puede, y incluso hasta te diría, si uno lo piensa, yo ponerle un inquilino que trabaja en una heladería y el tipo gana propina en el verano, entonces yo le puedo poner que en el verano me refuerce el mecanismo de cómo ajustar el depósito, lo puedo hacer en función de la evolución de su sueldo, de sus ingresos, puedo acomodarlo de diferentes maneras que haga más funcional, más elástico a la necesidad de las partes, me parece. Sí, se pueden sortear inconvenientes y problemas que ahora no se podían sortear por lo rígido de la normativa, de lo encerrado que todas las partes adentro de un contrato. No tenía forma porque la edad te estaba imponiendo eso. Y acá en el 1198 que vas a tratar ahora o leer ahora, un tema fundamental, el tema del plazo, que era uno de los grandes problemas que teníamos. Bueno, nosotros mismos estamos debatiendo la cuestión, ¿no? Hace un rato. Tal cual. El 1198 hablaba de que el contrato tenía que ser de 2 años como mínimo y bueno, después pasó a 3, pero acá en esta redacción que nos entrega el DNU habla que el plazo del primer párrafo, vamos a separarlo como para que el plazo de las locaciones con cualquier destino será el que las partes hayan establecido. Hasta ahí pareciera que seguimos con la voluntad de las partes. Pero en el segundo párrafo dice, en caso que no se haya establecido, en los casos de locación temporal se estará el que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado.
qué sé yo voy a Córdoba, quiero alquilar 2 meses, puedo alquilar 2 meses, quiero alquilar 4 meses, alquilo 4 meses como temporal. Cosa que ahora el límite eran 90 días. En toda la 90 días Argentina. fijo, En todo el país, tal cual. Claro. Después dice, en los contratos de locación con destino de vivienda permanente con o sin mueble, esto lo agregaron, esto es nuevo, con o sin mueble, porque siempre con la locación de vivienda se presumía que era sin mueble, será de 2 años y para los restantes destinos será de 3 años. Ahora, en este párrafo, de alguna manera, está contradiciendo lo del primer párrafo, porque o es por el plazo que acuerden o es por 2 años. Yo creo que las dos cosas, en realidad yo creo que comercial, digamos. Yo creo que se puede acordar un contrato por un año y no está fuera de la ley, estaría dentro de la normativa. Es que esto, en este caso, pareciera contradictorio el primer párrafo respecto del segundo, ¿no es cierto? Que habla de las partes que se han establecido, y después por el otro lado, incluso en la redacción hace unas llamadas que después nunca encontré dónde está la aclaración de esas llamadas en el documento. Como que hubieran copiado y pegado, y me parece que copiaron y pegaron 2 cosas de diferente lugar. Me da esa impresión. Sí, pareciera que no tenés un mínimo para acordar de plazo de contrato. Pareciera como arranca temporales. Por eso, como arranca el artículo, pareciera que no tenés un mínimo de contrato porque podés acordar un contrato de 12 meses, de 8, de 10, de lo que fuere. Pero después habla de los 2 años y los 3 años para comerciales y habla de los temporales, porque si no, ¿para qué pone temporales? Son todos alquileres y se terminó. Habrá que caminar un poco más la explicación de esto. Habrá que ver cuál es cuando empiece a andar el camino. Para mí, el segundo párrafo está copiado de algo porque incluso tiene 3 referencias en lo que se refiere a los destinos y todo, que no las encontré en ninguna aclaración del paquete de medidas, así que no sé. Bueno, el artículo 1199, esto lo dejamos en incógnita porque no tenemos condiciones nosotros para resolverlo, lamentablemente. El artículo 1199 dice moneda de pago y actualización. Los alquileres por no establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado. Acá yo lo que tengo para observar como concepto, que me parece algo que no está aclarado, es cuando tenés, por ejemplo, en un alquiler comercial que no estás usando índice de valor producto. Sí, es verdad. O sea, en la redacción original que yo vi antes de esto, hablaba de que fueran índices, siempre que fueran índices elaborados por el INDEC. Acá habla de índice público o privado. También. Claro, pero el privado es un índice, siempre estamos hablando de índice. El de la construcción es un índice, pero es un índice privado. Ahora, cuando acá me dicen en la siguiente parte del artículo, público o privado expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres, ¿qué pasa con aquellos alquileres donde los pacto a valor producto? Ponerle una panadería. Sí, el kilo de pan. Que se hace por el valor de la bolsa de harina, el kilo de pan, etcétera, etcétera. Cuando tomabas el combustible en un alquiler de estación de servicio. Por ejemplo, hay varios rubros o cuando haces un mix de café, azúcar y alguna otra cosa en una cafetería, por ejemplo. No lo menciona, eso no está aclarado.
Dice, algo que sí aclara es, si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censo si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada. Y acá, en todos lados hay algún índice de... Nos metemos en un berenjenal que no conocemos, ¿no? Sí, la verdad que... Después agrega, dice, no será de aplicación a los contratos incluidos en este capítulo. El artículo se refiere a la indexación de los contratos que hablaba el 1 a 1. Esto es una ley muy vieja, que no sé si lo que están haciendo es derogar, porque habrá quedado colgado en algún párrafo como vigente. Porque te acordás que nosotros hasta bueno, ahora... sí, hasta la ley esta de junio del 2020 no se podía, ¿te acordás que teníamos que hacer alquileres escalonados? Fijábamos valores trimestrales o anuales en ese momento, pero sí, una de las cosas que se hablaba era, ojo que si derogan la ley por completo, volvemos otra vez a no poder indexar o actualizar o potenciar. Parece que eso está referido, este parrafito está referido a la cuestión de la indexación, porque esto es la ley de aquella época que se refiere al 1 a 1 y que prohibía la indexación. De todas maneras, si volvemos a lo que hablaba el Código Civil, tampoco teníamos problema en ese sentido porque nosotros ya teníamos una práctica de hacer los contratos de forma escalonada, ¿no es cierto? No. Sí, el problema era que te quedabas corto con el cálculo muchas veces, pero bueno, esa era otra historia con el tema de la inflación. Pero es lo mismo que si te tomás un índice que no es el que resulte más adecuado a... Claro, pero no era un ajuste, sino era frotar la bola de cristal y empezar a adivinar a ver qué podía venir en 24 meses. Sí, que era más corto que los 36, que es peor. Seguro, pero ¿te acordás que hacíamos contratos más o menos, se hacían al 30% anual o 15% semestral? Y en el 2019, que fue el último año antes de la ley, tuvimos 55% anual de inflación. Claro. O sea, mucho más. Sí, porque eso generó que te hacía que te quedaras desfasado, pero bueno, porque no tenía un parámetro para poder, digamos, evaluar cuál era el escalonamiento que le iba a ir dando. A decir verdad, teníamos mucho menos problemas que ahora, así todo, en aquel momento. Pero acá el tema es que te dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y en realidad, en este momento, hay institutos de estadística o similares, o llámese como fuere, sí, locales puede ser en diferentes jurisdicciones que a veces tienen diferentes metodologías y por lo cual vos podés decir, yo lo ajusto, es un negocio que está acá en la ciudad de Buenos Aires, lo ajusto el IPC ciudad de la ciudad de Buenos Aires, no por el nacional. Pero acá está hablando taxativamente del INDEC nacional. Eso si se te cae tu índice, por ejemplo, si vos ponés, porque si vos lo fijás el ICL ciudad, lo podés fijar. Perdón, el ICL no, el índice como si fuera el INDEC de la ciudad. Claro. Pero en realidad el ICL en algún momento va a caer, porque lo van a dejar de elaborar, porque estaba atado a una ley que ya no existe más. No, pero aparte, el hecho es, esa ley caducó en octubre. Si yo firmé un contrato el último día de vigencia de esa ley, tendrían que tenerme el índice actualizado hasta dentro de 3 años. Dentro de 3 años, claro, sí, que supuestamente es a partir de ahí es cuando recién se podría caer o dejar de elaborar. Claro, porque ya no habría más contratos hechos con ese índice. Ahora. Que no era a decir verdad, no era un mal índice, porque no era inflación directa y era un promedio. Claro, pero el otro de los problemas de los índices, y yo vuelvo, vos no sé si tenés tanta memoria como yo, pero hubo un señor que se llama Guillermo Moreno, que todavía está escribiendo en algún diario. Sí, sale por televisión todavía, sí. Claro, que tuvo a su cargo la intervención del INDEC y claro, hizo 5% de inflación.
Entonces, el tema de los índices, como también lo pasa con la cuestión de la nafta, porque son cuestiones que siempre tienen una incidencia donde la política puede meter mano, que es un poco lo que a mí me da miedo, digamos. Seguro, seguro. Bueno, el índice este que pusieron en casa propia fue mucho peor todavía. Bueno, Un índice que se usaba para que se use, para actualizar el crédito. Nada que ver con no los alquileres. sabemos ni cómo está armado. O sea, cómo llegan a ese número, porque además te lo dan a futuro. ¿Cómo vas a hacer Ese un índice índice proyectándolo para adelante? O sea que además Claro. todavía no solo no sabe cómo está armado, sino que es el menor de los dos y además retroactivo 3 meses para atrás, que te lo proyecta a futuro. Por eso, que ya sabíamos que estaba prácticamente 50% abajo de la inflación real cuando había menos inflación que ahora. Mirá, yo hice el cálculo, tomando los meses que disponía en el momento que sacaron el índice. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses. Con el índice casa propia y con el ICL. Que todavía la inflación a octubre no era No, claro. la más alocada. Y con esa comparación me daba 40% de diferencia entre un índice y el otro. Por supuesto que debemos tener en cuenta que el de casa propia es un índice subsidiado para que una persona pueda construir una piecita en su casa, para que una persona pueda hacer el baño, que hoy lo tiene con un agujero y un pozo en el fondo del terreno. Entonces, claro. son dos conceptos, aparte para un destino más social, que puede llegar a ser bonificado, porque además en los fondos que provienen del plan Procrear, en definitiva es el Estado que lo pone y lo hace para dar una solución, una mejora habitacional a un segmento de la población que lo necesita. Pero aplicarle ese índice me parece que fue una maldad. Seguro. Pusieron como subsidiador a los locadores, por así decirlo. Claro. Como si los locadores pudieran resolver el problema de vivienda. Igual yo creo que no se habrán firmado muchos contratos en estos últimos 2 meses, claramente. Yo estimo que no, porque inmediatamente desapareció la oferta y esto lamentablemente se cayó totalmente, pero bueno. Y pusieron de moda las prórrogas. Bueno, después hay 2 artículos que fueron sacados, directamente se sacaron. Uno del 1202, que habla de pagar las mejoras. El locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa locada, aunque no lo haya convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario, excepto que sea por destrucción de la cosa. Bueno, esto realmente es bastante poco criterioso. O sea, si nosotros en los contratos habitualmente ponemos que si es algo construido sin aprobación, sin autorización del propietario, no Sí, sé. claro, que toda mejora debe ser aprobada por escrito por el locador. Pero bueno, esto era uno de los remanentes que estaban en esa ley vigente. Y después también se sacó el 1204, que habla de la pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcciones de las fincas vecinas. No autoriza al locatario a solicitar la reducción de precios ni resolver el contrato, excepto que medie dolo del locador. Dolo Dolo del locador, o sea, yo te engañé y te alquilé el 3er piso lateral porque al lado están construyendo un edificio, pero un edificio para que lleguen al 3er piso va a tardar un rato, así que el que si es doloso la actitud del locador, vos cuando vas a entrar al departamento estás viendo que hay una construcción al lado. No sé, sentido común, me asomo por la ventana a ver a qué altura están, si están en el pozo, qué. Es incomprobable en un juicio eso. Claro, bueno, qué sé yo, pero son estas cosas que están
en el afán de generar esquemas, viste, rígidos, pero bueno, es lo que estaba y que ahora desaparecería. Después habla de agregar una cápite al artículo 1219 que habla de la resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato A, por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205, obviamente, por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar que haga sus veces, por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos, que esto también juega con la cuestión de los desalojos, ¿cierto? Tal cual, sí, estaba pensando en eso. Pero hoy surgieron algunos colegas que consultaban, sí, pero acá no se resuelve el tema del desalojo, pero varias veces que hice esta pregunta, en particular en los lugares donde hay colegas del interior, y hubo un par de colegas que me aclararon, y creo que esto es así. El tema del desalojo es de la legislación provincial. Es jurisdiccional, claro. Entonces, al ser jurisdiccional, prácticamente ninguna de las jurisdicciones lo ha implementado porque tiene que ir a la justicia de la provincia. Entonces, Claro. Acá la nación no tiene nada que ver. Lo mismo que hoy había colegas que me preguntaban, ¿y la 58-59? La 58-59 De acá, de la legislatura es acá. capital federal, no es legislación nacional. Son cosas que debemos reconocer que están en cuestiones diferentes. Pero, en alguna medida, yo creo que esto, estar acá de que tenga que tener 2 periodos, tiene sus cosas, porque cuando se hacen seguros de caución, por ejemplo, el seguro de caución va a empezar el desalojo al toque. Ellos no van a esperar 2 meses que no pague para iniciar el desalojo. Bueno, pero legalmente ya era así. ¿Te acordás que tenías que esperar que se venciera el segundo mes de alquiler para mandar una carta de documento? No Sí, podías claro, mandar al pero mes. me refiero que, ya que estamos queriendo emprolijemos bien. Sí, el punto D es el que me deja dudas a mí. El punto D que dice Bueno, por este es el que causa, agregaron. por cualquier causa fijada en el contrato. Es muy abierto, ¿no? Qué sé yo, no sé, que el locatario cambió de sexo, qué sé yo, no sé. No se me ocurre una causa fijada en el contrato. ¿Qué causal en el contrato puedo hacer de que? Porque si yo veo lo principal, Imagínate cambio que de te pongo, propiedad, falta de imagínate que pago. te pongo en el contrato que si se casa mi hijo tenés que entregarme el departamento de vuelta. Medio tirado de los pelos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ojo, pará. Sí, no te extrañe que pudiera ser por motivo de venta. Podría ¿También? llegar a caber ese caso. También. Que la propiedad esté alquilada y que en caso de venta vos tenés 90 días para dejarme la propiedad. Que algunos colegas lo incluían y yo lo he observado y lo hemos Sí, no tenía valor. veces. Hoy no tenía ningún valor. El que tiene facultades para rescindir es el inquilino, no el Siempre, locador. claro. El Pero locador por no. ahí esto abre la puerta a la colocación de cláusulas de ese tenor. No sería improbable. Lo Seguro. cual, es razonable. No lo había pensado desde esa óptica. Así que, O por ejemplo, viste Alberto que hay propietarios que a su vez son inquilinos en otro lado, gente que alquila, entonces dice, si me dejan de alquilar a mí en el otro lado, te doy 90 días para volver a mi casa. claro, sí. Hay Claro. mucha gente que alquila por los dos lados. Es propietario por un lado y es inquilina por el otro. Sí, por supuesto, claro, no. Me parecería que esa cláusula que agregaron, ese punto que se agregó, apunta a eso, ¿eh? Me parece que está por ahí la cosa. Bueno, o sea, mirá cómo se nos pasa la hora, qué rápido. El Carlos, 1220. voy a sacar más rápido el reloj para que nos vayamos antes. No nos querés aguantar.
El 1220 habla de la resolución imputable al locador. Sí, El dice que el locatario locatario puede resolver el contrato si el locador incumple A, la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido, salvo cuando el daño haya sido ocasionado directa o indirectamente por el locatario, y B, la garantía de evicción o la de vicios retributorios. Sí, esto lo único que viene a resolver la cuestión de la conservación de la cosa, ¿no? Que esto era también una situación que hablaba de casos de situaciones de daños graves que podrán descontar de los alquileres, todo el otro, y tenemos infinidad de situaciones que sabemos que con un mail como notificación fehaciente pues, había cosas que se podían armar detrás intencionadamente, ¿no es cierto? No me parece que esté fuera de lugar. Es más amplio que lo otro que establecía 24 horas para hacer una reparación. Era un disparate, 24 horas la urgente y 10 días la no urgente, y no se sabía cuál era una y cuál era la otra, y si tenías un problema de un caño del edificio, de consorcio, ¿cómo hacías? El consorcio no te lo va a resolver, entonces hay un tercero que tiene obligación de resolver, que no estaba considerado en ningún lado. Seguro. Indudablemente habrá que ver cómo, porque el otro de los problemas, y vuelvo, yo lo hemos conversado en varias ocasiones, es el problema que estas leyes o el código no están reglamentadas. Claro. Porque estos artículos justamente tienen esa condición de que tienen una gama de situaciones que si estuviera en una ley que lo reglamenta, nos daría más certidumbre en cuanto a lo que estamos, incluso bajar a tierra muchas de las cosas que en la redacción, nosotros tenemos que en la redacción de los contratos, claro. Claro. Sí. Esto es una mala praxis legislativa que viene de hace muchísimos años, que salen las leyes y salen de largo como por un tubo, pero nadie las pone a mano del, incluso con contradicciones de una ley con otra. Seguro, por eso la 23.091, a pesar de que era del año 84 y bastante viejita, duró tanto tiempo porque era una excelente ley, donde a pesar de tantas crisis que tuvimos, se la bancó. Fuimos pasando. 4 años tuvo una sola modificación. Tal cual. Que fue la modificación que realmente era razonable totalmente, hasta me pareció que era innecesario hacerla, pero va de suyo que yo termino el contrato y termina la garantía. La garantía, claro, exacto. Pero hubo vivos que usaban la misma garantía y seguían renovando el contrato con la garantía del tipo que hace 10 años quedaba atrapado ahí. Y después se agregó también la resolución anticipada para alquileres comerciales, que te acordás que no se podía, era únicamente para vivienda. Claro. El comercial supuestamente tenías que pagar los 3 años de contrato, no se podía resolver. Y acá modificaron también lo de la resolución anticipada por parte del locatario, con otro criterio que me parece que no está mal, porque si yo lo miro, el tema de la resolución anticipada por parte del locatario, salvo situaciones como que no puedo lograr el uso de la propiedad porque nos agarró la pandemia, por ejemplo, o cosas por el estilo, o que era una zona que se le inundó y no le servía para el objeto que la persona buscaba. Pero ese tema de que si te aviso 3 meses, no te pago, pero si voy después de los 6 meses, pago, me parece más equitativo. Dice, el locatario podrá en cualquier momento resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo
del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. Y acá que estamos hablando de que si yo tengo un contrato a 3 años, pasó un año, tengo que tomar los últimos 2 años y calcular el 10% de ese saldo que te va a pagar como indemnización. El último alquiler por 24 meses y de ahí el 10%. Claro. Que puede llegar a dar una cifra elevada. Por ahí para el que alquila puede llegar a ser un buen negocio. Claro, antes era un mes y medio durante el primer año y un mes a partir del primer año, a partir del mes 13. Claro, entonces bueno, por ahí le conviene irse antes porque ponerle que aumentaron las expensas, porque hay cosas que se fueron, porque su actividad cayó de tal forma que... Sí, o al revés, una buena, pudo comprar. Ponele también, claro. Se va feliz, te lo paga feliz. También, sí, por supuesto, lógico. Y dice, bueno, y después, lo último que, digamos, trata de esta ley es elimina el artículo 1221 bis, que hablaba de la renovación del contrato, de que en los últimos 3 veces había que conversar a ver si se iba a renovar o no se iba a renovar. Sinceramente, en el caso del alquiler, nosotros nos proponemos siempre establecer cuál es la fecha de finalización, que es impostergable y que está sabida de antemano. No hay alternativa, salvo que previamente se hable y se diga, bueno, queremos prorrogar porque me falta que me terminen el remote del departamento o bueno, podemos hacer un contrato nuevo, en qué condiciones lo negociamos. Pero igual yo, viste cómo estaba el mercado, como sigue estando el mercado tan complicado, yo tenía esa costumbre de 90 días antes empezar a hablar con las partes, a ver si tenían pensado continuar o no, tanto uno como otro. No hablar de valores, porque increíblemente acá 3 meses antes hablar de valores, a un año después, imposible. Pero por lo menos sí la intención de uno o de otro de continuar. Claro. Ya sea el inquilino, ya sea el propietario. Hay propietarios que 3 meses antes saben que no vuelven a alquilar, entonces, ¿para qué vas a esperar al último día para avisarle al inquilino? Al contrario. Claro, dale por tiempo razones como la que hablábamos antes, se le casa el hijo y mirá, 3 meses antes ya te voy avisando que no voy a hacer nuevamente contrato porque se casó mi hijo, voy a usar el departamento para dárselo a mi hijo. O quedé viudo y quiero alquilar el departamento grande porque me traen malos recuerdos, me voy a ir a vivir ahí al más chico o cosas por el estilo. Pero son cosas que van a la naturaleza de la actividad. Me parece que explicitarlas en una ley, cuadrarlas, 15 días antes, en tal horario, tengo que ir a tocar el timbre, esto que el otro. Sí, porque ya lo convertí en una obligación. Claro, te genera una situación donde es lo mismo que si hablamos de que en algunos de los contratos que se hicieron con la 27551, algunos colegas ponían que 15 días antes de que terminara el mes le iban a informar cuál iba a ser el índice de ajuste. ¿Con qué necesidad? Primero porque el índice de ajuste era... Para dentro del contrato, dentro del plazo contractual, por fuera no. Claro, pero yo lo que voy es, primero, es un dato que es de orden público, está publicado en la página web del Banco Central. Pero por otro lado sabemos que ese dato salía a partir del 16 del mes. Claro. Para aplicarlo para el mes siguiente. Entonces, si yo pongo que 15 días antes te voy a dar esa información, no te la puedo dar. ¿Seguro? Sí, sí. Aparte porque no es necesario, es lo mismo que hablábamos, si yo me acuerdo, por allá por el 95, 96, por ahí, cuando los alquileres se actualizaban por el INDEC del mes anterior, no del mes anterior, sino
del anterior, yo ya lo tenía anotado ahí en el taco de la agenda y no hacía falta nada. Tomaba la del mes que viene, sacaba el número y la persona que venía ya sabía cuál era. Era un porcentaje directo sobre un número determinado. Además, no era sobre la del último mes que terminó, porque normalmente siempre los datos surgieron más allá del 10. Así que con eso no podía resolverlo. Alberto, es bueno aclararle a tu audiencia que ahora a 4:30 va a haber una charla del Colegio Inmobiliario de Cusigua con gente que entiende mucho más que nosotros, del doctor Irigoyen, que es el letrado del colegio, y con la doctora Karina Migali, que es la jefa del departamento de legales. Yo creo que lo pusieron a las 4:30 para darnos lugar a que nosotros hagamos el programa. Porque la otra vez me enojé. Le digo, ustedes me pisan, ¿cómo puede ser? Así que bueno, en el canal de YouTube... Exacto, por Zoom, TV, espacio Cusigua, los que son matriculados o no de cualquier lugar del país pueden ver CPI, espacio TV, espacio Cusigua en YouTube, es el canal de Cusigua, donde va a estar a las 4:30 el doctor Irigoyen y la doctora Migale, que van a estar hablando también sobre este mismo tema, a ver si ellos tienen mayores precisiones que las que nosotros disponemos. Así que se nos fue el programa, estimado Ale. Gracias por la invitación, Alberto, nuevamente. Bueno, podés seguir, nomás andá tranquilo a La Nación, a Crónica. Muchas gracias. Estimados amigos, otro intercambio inmobiliario federal, hoy un poco movido con esto del DNU, pero esperamos que podamos haber aclarado alguna idea o una conducta mínimamente sobre este tema que todavía tiene muchas imprecisiones. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. ¿Vas a alquilar y necesitas un seguro de caución? En Digna Seguros encontrás la mejor alternativa para inquilinos y propietarios. Con nuestra póliza de caución para alquileres, lo tenés resuelto en menos de 24 horas y con la más amplia cobertura del mercado. Consultá con tu productor asesor de seguros. Digna Seguros es sentirse correspondido. Inscripción en Superintendencias de Seguros de la Nación 0872. Ubiquo, software inmobiliario. Ubiquo, sistema de administración de alquileres. Intuitivo, ágil y accesible. Ubiquo, evolución permanente garantizada. Ubiquo, a la vanguardia como proveedor de tecnología para empresas inmobiliarias. Ubiquo, encuéntranos en nuestra web ubiquo.com.ar o al teléfono 011 44 95 64 42. Ubiquo, software inmobiliario. Gestión Express, gestoría especializada en servicios inmobiliarios. Informes del registro de la propiedad inmueble, planos, planchetas, estudio de factibilidad, informes automotor, inscripción de medidas judiciales y todo el servicio para el inmobiliario. Comunicarse por WhatsApp al 11 5121 2439 de Gustavo o al 11 2415 1525 de Adrián. www.gestionexpress con x.com.ar. UNAMIC, Unión Argentina de Martilleros y Corredores, es una institución conformada por profesionales martilleros y corredores que poseemos un objetivo claro y común: trabajar dentro de un marco social donde nuestra actividad sea valorada y respetada, donde todos los martilleros y corredores del país tengamos un espacio en el cual ser escuchados y en conjunto poder realizar acciones que permitan brindar respuestas positivas a nuestras inquietudes. unamic.org es nuestra página web. Asociate.
El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512-194754. Búscanos en redes como CAPI Argentina. MQR, más que una radio. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 3405 1040.